Pueblo, bienvenidos una vez más a nuestro sermón semanal. Yo estoy sumamente emocionado porque hoy comenzamos una nueva serie, la serie en el libro de Juan, Vida o Muerte, es como la estamos llamando. Y estamos tan emocionados de enseñar este libro porque el libro de Juan es como el libro deseado de toda la Biblia. Es el libro que nos recetan de primero. Cuando alguien llega a los pies de Cristo, generalmente se le receta el libro de Juan. No sabemos ni por qué. Vamos a descubrir por qué quizás en este camino, en este viaje que vamos a hacer por el libro de Juan. Y en realidad lo que hoy quiero hacer para comenzar a hablar de este libro tan increíble, de este libro tan rico, es dar una mini clase de teología. ¿Están listos para una clase de teología? Generalmente hacemos los sermones mucho más prácticos. Hoy quiero tratar de mantenerlo igual de práctico, pero también quiero hablar un poco más de teología profunda. Porque este libro es rico en teología profunda, pero a pesar de ser tan rico en teología, es muy sencillo. Juan usa palabras sumamente sencillas para describir todo lo que está contándonos a través del libro. Déjeme ponerlo de esta manera. El libro de Juan es tan sencillo como el agua, pero es tan profundo como el mar. Más o menos. Entonces, vamos a entender el principio de este libro, empezando por el capítulo 1, pero queremos entenderlo comenzando por el final. Y usted me va a decir, ¿cómo puede ser eso? Y es que Juan se encarga de hacer una unión del principio y del final magistralmente. Y así es como termina. En el capítulo 20, en el versículo 31, Juan dice estas palabras: pero se han escrito todas estas cosas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan delinea cuál es el propósito del libro al final del libro. Y hoy nosotros, teniendo la Biblia, teniendo ya todo el orden de los libros, todo el orden canónico que se nos ha dado, podemos desde el final ver hacia el principio y empezar, de alguna manera, empezar a caminar retrospectivamente. En el capítulo 21, en el versículo 25, Juan dice esto: Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Y yo me imagino cuántas cosas vio Juan para poder decir esto. Número uno, para poder decir que todo lo que se escribió era para que la gente crea en Jesús y que cualquiera que crea en su nombre tenga vida. Esas palabras son claves en este libro. Pero también me imagino todo lo que ha experimentado este hombre, todo lo que ha vivido con Jesús, todas las experiencias que ha visto, las palabras que le ha oído decir, los milagros que le ha visto hacer, todas las enseñanzas en las que se ha sentado para escuchar a Jesús, todas las relaciones que él ha visto que Jesús tiene. Todo esto lo vamos a ver a través del libro, pero me imagino cada cosa que él vio y que experimentó y de las que fue testigo, como para escribir que esto que Jesús hizo, esta vida de Jesús, este ministerio de Jesús de 3 años y medio más o menos, no se pueden escribir en todos los libros del mundo porque no va a caber. Entonces, ¿qué es lo que quiere Juan? ¿Qué quiere conseguir Juan con este libro? Él quiere que veamos su evangelio, yo creo, como una historia. Es la historia de Dios, no la historia nuestra. Es la historia de Jesús. Jesús, que es la encarnación de Dios. Pero para entender una historia, cada vez que escuchamos una historia, si ustedes como yo, que mientras un padre como yo, que muchas veces cuando estoy en la cama con mis hijos les cuento una historia antes de dormir, o si a usted le han contado una historia antes de dormir cuando usted era bebé, o tal vez todavía, no estoy seguro cómo son las dinámicas de antes de ir a la cama de cada persona, pero si usted es una de esas personas, hay un elemento clave para escuchar una historia y poder entenderla. Una historia la entendemos a nivel de escuchar, a nivel de palabras, a nivel cognitivo, lo que entendemos, lo que apreciamos de lo que escuchamos, las palabras, los conceptos que nos dan. Otros de nosotros entendemos una historia porque ya la conocemos,
porque tenemos un contexto para escuchar esa historia. Pero yo creo que Juan quiere usar un elemento especial para que usted y yo podamos ir a través de esta historia que él está contando acerca de la vida de Jesús y el ministerio. Yo creo que él está usando un elemento que se llama la imaginación. Y él quiere usar la imaginación porque más que solamente una estructura teológica, que por supuesto también vamos a usar, y más que un entendimiento histórico de los hechos que ocurrieron y de los cuales él fue testigo, que por supuesto todo eso nos va a dar contexto de la historia que él nos está contando, y más que solo un aprendizaje espiritual, sino también aplicación a nuestras vidas, más que cualquiera de estas cosas, yo creo que Juan quiere usar la imaginación para que entendamos cada aspecto de esta historia, para que entendamos más allá de las palabras, para que entendamos más allá de la historia, del entendimiento histórico de lo que está pasando, para que entendamos más allá de todo lo que podemos pensar que es la enseñanza espiritual para nuestras vidas. Es, yo creo, el uso de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para poder entender la historia. Entonces, yo lo quiero invitar para que al empezar esta serie de sermones usemos la imaginación, como Juan la usó. Y déjeme decirle más o menos cómo fue que Juan usó la imaginación, porque él es el único de los escritores de los evangelios en donde se usan algunas cosas en particular. Una de ellas que quiero mencionar son los paréntesis. Usted ha visto que en la Biblia muchas veces se está escribiendo y en algún momento aparece un paréntesis que explica un poco más el concepto de lo que se acabó de decir, de lo que la oración anterior decía. Bueno, déjeme decirle de esto un poco. En Mateo se usa algunas veces, en realidad. En Marcos un poco más, en Lucas un poquito más, pero en Juan los paréntesis se usan alrededor de 50 veces. Hay como 50 oportunidades donde aparecen paréntesis que nos explican el concepto de lo que estaba explicando la oración anterior. Y esto es para redondear más la idea de lo que está ocurriendo, para que a través de nuestra imaginación podamos interpretar mejor y visualizar mejor qué es lo que está pasando, porque nos dan una idea más completa de los espacios vacíos que quedan en el texto. Por ejemplo, Mateo explica cómo Jesús fue crucificado en el Gólgota, y después de decir eso, la palabra Gólgota pone entre paréntesis el lugar de la calavera, para que nos dé una idea más clara de cuán tétrico, cuán oscuro era ese lugar. Pero para poder darle un sentido a estas cosas, debemos acercarnos al texto con dos características que quiero invitarlos a tener a través de este viaje experimental, de este viaje de imaginación en el libro de Juan. Uno es acercarnos al texto con curiosidad. Y vamos a tener que, al acercarnos con curiosidad, número 2, vamos a tener que hacerle preguntas al texto. Haciéndole las preguntas correctas al texto, vamos a encontrar las respuestas correctas que nos van a ayudar a entender cómo fue que Juan visualizó esta escritura para poder contarnos la historia de Jesús. ¿Quién es Juan? Antes de comenzar. Juan posiblemente era primo de Jesús. No sabemos qué tan cercano o qué tan lejano. Lo que entendemos a través de los textos y algunos historiadores del Nuevo Testamento es que la mamá de Juan, Salomé, era una mujer que ayudaba al ministerio de Jesús, estuvo en la cruz mientras Jesús estaba muriendo, y podemos entender que había un parentesco entre ambos. Posiblemente Salomé era hermana o prima de María, la madre de Jesús. No por nada Jesús le encarga su madre a Juan cuando va a morir desde la cruz, porque ya había un parentesco. Y de hecho, un primo en una familia era como uno de los hijos, era considerado como uno de los hijos de la familia. Juan es un pescador que junto a su hermano Jacobo y a sus amigos eran pescadores. Su padre era Zebedeo y ellos
Ellos parece que tenían un negocio fructífero de pesca. Fue ahí donde Jesús lo encontró y lo llamó para ser uno de sus discípulos. Esto es a grandes rasgos, una idea general de qué es lo que está pasando. Cómo Juan quiere que entremos al texto para leerlo. Como yo veo este texto es con curiosidad, con preguntas, para poder abrir nuestra imaginación y poder entender qué es lo que está pasando. Cuando hablo de imaginación no estoy diciendo inventar cosas además de lo que está pasando en el texto. Más bien, cuando hablo de imaginación estoy hablando de hacerle las preguntas correctas al texto para entender exactamente lo que Juan está diciendo y poder tener la perspectiva correcta de lo que Juan quiere comunicarnos a través de sus palabras. Empecemos a leer. Entonces, Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18, es el texto que tenemos para hoy. Estoy súper emocionado por tener este texto y compartirlo con ustedes hoy. Así que agárrese, póngase el cinturón. Vamos a hablar un poco de teología, pero también vamos a traerlo a nuestro nivel. No solamente al nivel de la nube número 9, para dejarlo allá en la estratosfera espiritual, queremos traerlo a nuestra vida para que la Biblia haga algo en nosotros, para que la Biblia cambie algo en nosotros. En este nuevo año, esto es necesario para algunos. Tal vez esto es agua fresca para algunos de nosotros. Este año es lo que necesitamos. Empezar a usar nuestra imaginación para leer la Biblia, porque la hemos leído con tanta rigidez. La hemos leído con tanta pereza, la hemos leído con tanta ignorancia que algunas veces ni siquiera entendemos 2 palabras de lo que hemos leído. Hoy yo quiero invitarle a entrar a este texto imaginativamente, haciendo preguntas, con curiosidad. Juan capítulo 1, empezamos. El primer versículo es uno de los más conocidos de la Biblia. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan nos está diciendo en este versículo, en el principio ya existía. Existía nos hace pensar que hay algo antes del principio, antes de la historia, antes de que todo comenzara, ya existía Dios. De hecho, comienza de la misma manera que el primer libro de la Biblia, que Génesis, en el principio. Bereshit bara son las palabras en hebreo que comienzan la Biblia y significan al principio, en el principio. Pero antes de ese principio ya existía el verbo. Y vamos a llegar a la palabra verbo en unos momentos. Después dice, el verbo estaba con Dios. Quiere decir que durante la historia, durante esta historia de la creación, durante esta historia del comienzo del nuevo mundo que Dios está creando, Él ya estaba ahí. El verbo ya estaba ahí. Y después dice, y el verbo era Dios. Él era esa historia. No solamente era parte de esa historia, no solamente existía antes de esa historia, no solamente era un elemento completamente activo dentro de la historia, sino también Él era esa historia de Dios. Y este es Jesús, el que existía, el que estaba, el que era. Y las 3 cosas, la existencia de Dios, estaba con Dios, era Dios. Él era la historia de este nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que se trata de la historia de Dios, no la historia de Juan, que Juan está contando, no nuestra historia. Este primer versículo, en el principio ya existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, nos describe algo, y ese es su primer punto en sus notas. Nos describe quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús entonces? El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Nos describe que ¿quién es Jesús? La vida. Él es la vida que necesitamos tener en todo el principio, en todos los principios. Yo no sé qué necesita usted en este principio del nuevo año. Tal vez algunos de nosotros nos estamos acercando a este nuevo año pidiendo, rogando, anhelando tener una nueva vida. Una vida que tenga sentido. Y tal vez esta palabra de hoy es la que nos va a dar
ese principio, ese primer paso. Hay algunos conceptos errados que tenemos. Uno de ellos es verbo. Cuando Juan dice en el principio ya existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. ¿Qué queremos decir? ¿Qué quería decir Juan con esa palabra? Porque hay muchas palabras que describen esto. En griego él usa la palabra logos, que significa la palabra de Dios. Pero en hebreo, yo creo que él estaba usando este significado de una palabra en hebreo que se llama, que la palabra es dabar. Y la palabra significa no solamente una palabra, pero también significa un hecho. O sea, significa un verbo y una acción. De hecho, los verbos insinúan acciones. Esto quiere decir, yo creo, lo que Juan nos está queriendo decir con esta primera parte de su texto. Existía el verbo, estaba con Dios, el verbo era Dios. Nos está diciendo de alguna manera que cuando Dios dice algo, esto ocurre, esto se cumple. Ese es el significado más profundo de la palabra dabar, de la palabra que él está usando, dabar es la traducción hebrea a la palabra logos que él está usando. Déjeme darle un par de ejemplos. Cuando Dios dice algo, eso ocurre. Cuando Dios dice algo, se cumple. Y en Juan, él nos da ejemplos por todas partes. Les voy a dar solamente 3. En el capítulo 4, versículo 50, Jesús le dice al funcionario que viene para pedirle la sanidad de su hijo, tu hijo vivirá. Inmediatamente eso ocurre. En el capítulo 5, él le dice al paralítico, toma tu camilla y anda. Eso ocurre inmediatamente. En el capítulo 11, versículo 43, él le dice a Lázaro, sal fuera de tu tumba. Y eso ocurre inmediatamente. Cuando Dios habla, eso ocurre. Cuando Dios dice algo, eso se cumple. El problema del error que yo veo en esto es algunas maneras en que hemos aplicado el significado de este texto. Alguna de la teología moderna, de la teología un poco más popular, nos está insinuando que nosotros tenemos ese poder, que nosotros tenemos el poder de declaración, que podemos decir y eso va a ocurrir, porque al momento que nosotros lo digamos, Dios también lo va a hacer posible, pero no significa lo mismo. Nosotros no tenemos el mismo poder de Dios, nosotros no somos el verbo de Dios, nosotros no somos el dabar de Dios. Nosotros solamente vamos a tenemos un papel muy específico de acuerdo a Juan y lo vamos a ver en algunos momentos. Otra mala interpretación de la palabra de Dios es que algunas personas lo han interpretado este texto como que Jesús era una de las palabras de Dios, era una palabra de Dios. Pero no tomaron en cuenta en términos históricos, en términos culturales, que Juan lo que está diciendo es, este es el verbo de Dios puesto en práctica. Esta es la palabra de Dios tomando vida, la palabra de Dios en acción. Es a través de la palabra de Dios, es a través del dabar de Dios que toda la creación ocurre. Génesis 1.1 o Génesis 1 del 1 al 5 más o menos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta creación ocurre por la palabra de Dios. Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Es la misma palabra, dabar. Es la creación de Dios. Salmo 33.6 es otro buen ejemplo. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. ¿Quién es Jesús? Es la vida. Él es el que crea, el creador de vida, el dabar de Dios, la palabra que crea. Sigamos leyendo. Versículo 2 al 5. Él estaba con Dios en el principio, el verbo. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Porque si no hay dabar, no hay creación. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido
extinguirla. En Génesis 1, 2 al 4 dice esto. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y dijo Dios, y Dios usó su dabar, su palabra, y dijo que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. ¿Qué hace Jesús? Es lo que nos está diciendo Juan en esta segunda parte del texto. ¿Qué hace Jesús? Jesús es la luz que brilla. Él hace luz. Él forma luz. Él disipa la oscuridad. Él alumbra donde no hay nada que se pueda ver. Él hace brillar esa luz. El Evangelio es esa luz. Es la luz que alumbra todas las cosas con verdad y con sabiduría, de acuerdo a Juan. Aunque, sin embargo, a pesar de que Jesús es toda verdad y toda luz y alumbra todas tinieblas, en muchas partes del texto de Juan, Él es mal interpretado. Jesús va a decir una cosa y algunas personas van a malinterpretar lo que Él está diciendo pensando que son otras. Estas son algunas de las cosas que ocurren en el libro de Juan. Entonces ya hemos visto, el primer versículo nos dice quién es Jesús. Es la vida. Los siguientes versículos nos dicen qué hace Jesús. Él hace la luz alumbrar, hace la luz brillar. Y en la tercera parte de estos primeros versículos nos va a explicar acerca de nosotros. Versículo 6. Vino un hombre llamado Juan. Él está hablando de Juan el Bautista, otro primo, porque Juan el Bautista era primo de Jesús también, nacido 9 meses antes que Jesús. Dios lo envió, dice. Dios envió a Juan a través de un llamado. Los llamados de antes de nacer, desde el vientre de su madre o antes del vientre de su madre. Dios lo envió como testigo. Eso quiere decir que tenía una misión. Para dar testimonio de la luz. Eso quiere decir no solamente con una misión, su llamado, sino con un propósito también. Dar testimonio de la luz. A fin de que por medio de él todos creyeran. Esta idea de que todos creyeran es para lograr una meta. La meta de Dios, el corazón de Dios, la misión de Dios, que todos crean. ¿Recuerdan el versículo que leímos al principio? Que fue Juan 20:21. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Esa es la gran misión y visión de Juan a través de su libro, que todos crean. Pero ese creer, el hecho de que todos tienen la oportunidad de creer en Dios solamente puede pasar a través de que Cristo vino con su luz a alumbrar al mundo. Pero ahora nosotros somos parte de ese plan. Porque recuerden, Juan recibió un llamado, Dios lo envió. Juan recibió una misión, vino como testigo. Juan recibió un propósito para dar testimonio de la luz. Juan es una representación de alguna manera de todos nosotros. Entonces, este versículo 6 y 7 nos dice quiénes somos nosotros y qué hacemos. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Somos testigos. Somos testigos de la luz al mundo. Si Jesús es la vida y la luz, nosotros tenemos que ser los testigos de esto. Entonces, somos testigos de la vida en un mundo que está muriendo. Somos testigos de la luz en un mundo que está en tinieblas. Estas cosas, estas dos cosas, la idea de ser testigos de la vida y de la luz, nos da identidad. Hemos hablado de identidad en la serie pasada, estuvimos hablando de la identidad que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Pero esta identidad en Cristo nos hace ser reflectores de la vida y de la luz. Voy a ir explicando un poco mejor a raíz de que seguimos adelante. Recuerden, eso es una mini clase de teología. No se duerman. Porque queremos aplicar todo esto a nuestra vida. Queremos que la palabra de Dios haga algo en nosotros hoy.
Juan no era la luz, versículo 8. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Nos aclara un poco más su misión y su propósito. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Podemos quizás equivocarnos muchas veces pensando que nosotros somos los protagonistas de la historia. Juan entiende, ni yo, ni Juan el Bautista fuimos los protagonistas de esta historia. Era Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En sus notas. El Evangelio no se trata de nosotros, sino de Él. El Evangelio no se trata de lo que nosotros podamos hacer, no se trata de nuestra capacidad de dar testimonio, se trata más bien de la capacidad que Él tiene de hacernos ver lo que Él está haciendo, de usar su dabar, su palabra, para hacer que las cosas sean, para que haya vida, para que haya luz. Y nosotros podamos testificar acerca de esas cosas. Por eso se trata de Él. Muchas veces he escuchado el concepto de que Dios dio un paso en la historia humana cuando Jesús nace. Yo creo que ese concepto no es muy correcto, que digamos. Porque yo creo que Dios lo que hace es dar un paso dentro de su propia historia y se hace uno de nosotros para poder hacer que su historia tenga sentido en nuestras vidas. Por eso no se trata de nosotros el Evangelio, sino que se trata de Jesús. El versículo 9 nos va a dar un poco más de redondez, le va a dar un poco más de forma a la idea. Y dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Aquí hay un par de cosas importantes que quiero hacerles notar. La luz verdadera, la luz de Dios, la luz que existía antes de la creación, la luz que era parte de la historia, la luz que era la historia de Dios, que es la historia de Dios, da un paso dentro del mundo y se convierte en un ser humano. ¿Para qué? Para alumbrar a todos. La vida de Dios quiere venir a alumbrar a todos los seres humanos. Segunda cosa, ahí en este sector de sus notas, el Evangelio ocurre a través de nosotros. El Evangelio ocurre a través de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no somos el motivo de la historia de Dios, pero nosotros somos parte del plan de Dios en su encarnación, porque se hace como uno de nosotros. Él dice, alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Dios pudo decidir llevar a cabo su plan eterno sin hacer nada de esto. Él pudo haber tenido otra opción. Sin embargo, la historia de Dios no se lleva a cabo en lo abstracto, en una nebulosa que no entendemos, sino se lleva a cabo en el mundo real, en el mundo material. Juan está atacando fuertemente con estos conceptos al dualismo platónico que existía en esos tiempos, porque estamos hablando de que el dominio helénico, las filosofías griegas están al punto máximo en este momento. Platón había definido antes de Cristo que hay una dualidad en el mundo. Algo que hay un mundo espiritual y hay un mundo que es material. El mundo espiritual es lo que debemos anhelar. Es por lo que trabajamos cada día, mientras estamos encerrados en este cuerpo material que es una maldición en realidad y del cual tenemos que escapar. Ese era el concepto del dualismo platónico. Jesús viene para decirnos, no, todo es espiritual. Y yo quiero usarlos a ustedes para que mi evangelio, para que mi historia ocurra. Yo quiero usar seres humanos comunes y corrientes. Es más, quieren que se los pruebe, yo me voy a convertir en uno de ellos. Y es increíble. Es por eso que algunos de nosotros, yo creo que debemos de parar de sentirnos inadecuados cuando pensamos yo soy demasiado mundano o estoy demasiado en el mundo. La cosa es esto, estamos en el mundo pero no somos del mundo.
La semana pasada estaba compartiendo, somos embajadores, estamos aquí en representación de la luz, en representación de la vida. Y a pesar de que estamos de paso, peregrinando a través del mundo, estamos llevando el mensaje eterno que nos trajo la luz del mundo. Versículo 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Él ya estaba. Si era antes de la creación, él estaba presente en ese momento creativo, cuando todo comenzó. Ya estaba en el mundo. No estaba fuera, no estaba separado. Si creó el mundo, él estaba ahí para hacerlo. Y el mundo fue creado por él, dice Juan. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, a su mundo, a su creación, a su obra de arte. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Versículo 11. Él ya estaba en el mundo porque él lo creó. El mundo era suyo de antemano. Pero el mundo, o los que estaban en el mundo, su creación, no lo recibieron. No le dieron la bienvenida. Este es el gran concepto evangélico de recibir a Cristo. Cuando uno levanta la mano en alguna llamada al altar o en alguna presentación evangelística, cuando alguien levanta su mano y recibe a Cristo, de aquí viene el concepto de recibir a Cristo en nuestro corazón, de recibir a Cristo en nuestra casa, en nuestro templo. Es darle la bienvenida constantemente. Este recibimiento de Cristo no solamente ocurre una vez, tiene que ocurrir diariamente, en la vida de cada persona. Este recibimiento de Cristo es una constante, es estar constantemente enfocado en que Cristo está a la puerta llamando y yo tengo que abrirla cada día y darle la bienvenida. Él vino al mundo, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Esto es una parte vital del Evangelio, porque si no, no hubiera Evangelio, no necesitaríamos el Evangelio. Si el mundo total lo hubiera aceptado, solamente algunos lo hicieron. Para esto necesitamos recibirlo cada día, una constante bienvenida. Acabamos de pasar Navidad. Adviento es la época antes de la Navidad, es un momento de expectativa de que va a venir. Estamos esperándolo con ansias, una espera intensa de Cristo. Es la espera que tenemos que tener ahora mismo, cada uno de nosotros, sabiendo que Él ha prometido regresar otra vez. De esto está hablando Juan. Algunos lo esperamos, pero muchos no lo recibieron. Es por eso que, siguiente nota, el Evangelio se trata de una relación entre Jesús y nosotros. Sin esta relación no hay llamado, no hay propósito, no hay misión, no hay metas, no hay nada. Tiene que haber una relación para que podamos entender cómo ser los reflectores de la luz y de la vida. De otra manera, no se puede. Pero, no todos lo rechazaron. No todos rechazaron a Jesús. No todos rechazaron su venida. Versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En otra versión, Reina Valera, posiblemente que me aprendí desde que era niño, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen. A cuantos le recibieron y los que creen en su nombre. A cuantos le dieron la bienvenida y los que creyeron que Él era desde el principio, durante la historia, y Él va a ser para toda la eternidad. A los que creen en Él. ¿Recuerdan la idea de Juan en el capítulo 20? Este libro fue escrito para que crean. Estos que creen son el propósito de Dios para este mundo. Son los que van a traer el Evangelio de Dios a este mundo, porque creer se menciona unas 99 veces en el libro de Juan. Así de importante es para Juan el concepto de creer. Y lo va a decir una y otra vez. Entonces, un resumen de todas estas cosas, su último punto: el Evangelio se trata de recibir o de creer en Jesús
y tener una relación con Él para así representarlo en el mundo. Quise usar 3 palabras con R para que se queden grabadas en su mente. El Evangelio se trata de recibir a Jesús, tener una relación con Él para poder representarlo. Esto debería ser algo, una regla, un principio en cada vida de cada cristiano. Yo recibo a Cristo para tener una relación con Él y para representarlo bien. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que está diciendo es, a todos los que lo recibieron y a los que creen, Él les dio una potestad. Él les dio un nombre nuevo. Les cambió el nombre. Ahora, antes eran lo que usted quería llamarles, pero ahora son hijos. Les cambió la identidad. Esa identidad le da nuevas funciones. Lo vimos la semana pasada en nuestro último sermón de la serie de Inmerecido. ¿Cómo funciona eso? Si somos hijos ahora, entonces quiere decir que la identidad que tenemos tuvo que llevar a cabo, o tuvo que venir hacia nosotros, o tuvo que ocurrir a través de una transformación. La identidad no ocurre solamente porque sí, tiene que haber un proceso de transformación. La transformación comienza al creer. Entonces es un concepto primero, la transformación. Y luego a través de la relación, cuando lo recibo es cuando empiezo a creer. Luego a través de la relación me hundo, me voy más profundo a quién es Él. No necesariamente a los conceptos más espirituales y teológicos de la Biblia. Me voy a enfocar más en quién es Jesús. Y a través de esa relación se produce la representación, que es el servicio. Entonces, es un proceso. Muchos de nosotros nos desesperamos muchas veces porque no estamos en ninguno de esos campos, solamente en el de recibirlo. Si yo recibí a Cristo, pero no está ocurriendo nada. Y yo le quiero decir a usted, no desespere, porque a través de recibir a Cristo, de recibirlo cada día, usted está dándole la oportunidad de conocerlo a usted más. Él quiere conocerlo a usted tanto como usted debería de querer conocer a Cristo. Entre más esa relación se estrecha, más posibilidad hay de que usted pueda representarlo bien en el mundo. Hablemos un poco de esa relación para ir cerrando este primer sermón de Juan. En el versículo 13 nos va a dar una idea más clara de cómo se lleva a cabo esto, de cómo pasa esta relación. Y esto es lo que dice el versículo 13. Estos no nacen de la sangre. Estos hijos, esta gente que creyó en Él, que lo recibió, esta gente no nace de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Déjeme, voy a desenvolver un poco más este concepto. Estos no nacen de la sangre. Quiere decir que no es un asunto de genética. No hay un movimiento genético que nos haga ser parte de la familia de Dios. No tenemos ninguna afiliación de sangre. De la que sí tenemos es una afiliación de sangre con Adán. Esa afiliación genética que tenemos con Adán nos hace pecadores. Nos hace ser seres que pecan, que están envueltos en el pecado. Y eso es desafortunado para algunos de nosotros. Pero no es un asunto de genética. Después dice, ni por deseos naturales. ¿Qué quiere decir? Que no es un asunto de ganas, tampoco. No es un asunto de que quieras con todos tus deseos, con todas las ganas del mundo, que quieras ser hijo de Dios, no vas a poder hacerlo. No se trata de solamente intenciones del corazón. No funciona así. Cualquier persona puede tener la mejor intención del mundo, pero puede estar haciendo completamente lo incorrecto en su camino hacia lograr cualquier meta. No nacen de la sangre, no nacen por deseos naturales, ni por voluntad humana, dice la tercera parte. O sea, no es un asunto de gastarse. No es un asunto de hacer un esfuerzo increíble para poder lograrlo. Y es ahí donde vemos a muchos cristianos tratando de agradar a Dios, haciendo lo que Dios ya hizo por ellos.
Estamos tratando de quitar el pecado en nuestras vidas cuando Dios dijo que ya somos limpios de ese pecado. Estamos tratando de agradar a Dios con toda clase de actos estoicos y actos bondadosos y siendo las personas mejores que podemos ser solamente para que Dios esté contento con nosotros. Desafortunadamente, muchos de nosotros que no hemos tenido alguna presencia de un padre en familia, vamos a reflejar eso en Dios. Y automáticamente lo que vamos a hacer es tratar de ganarnos el favor de Dios a través de obras. Es por eso que Pablo dice en sus cartas, no es por obras, es un regalo. No es por obras, porque si fuera por obras, si fuera por lo que podemos hacer, si fuera por cómo podemos gastarnos, por cómo podemos esforzarnos por hacer esto, sería nuestro logro. Yo no puedo hacer nada por mi pecado. Solo Dios pudo hacerlo a través de Cristo. No nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. No es un asunto de genética. No es un asunto de ganas, no es un asunto de gastarse. Es un asunto de gracia. Es un asunto de gracia de Dios. Y la gracia, mis queridos, es gratis. Es gratis hasta cierto punto. Juan más adelante nos va a recordar que la gracia no es totalmente gratis porque tuvo un precio que alguien pagó para nosotros poder ser los recipientes, los que pueden recibir esa gracia. El precio es de sangre. Y entonces hace un resumen de todo esto que hemos hablado. Versículos 14 hasta el 18. Y el verbo se hizo hombre. La palabra de Dios, el dabar de Dios, se cumplió, se encarnó. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó va a ser importante para Juan. Porque va a ser traducida y va a ser definida de otras maneras a través del libro. Pero una de las maneras en que Juan va a usar esa palabra es permanecer. Y permaneció entre nosotros, se quedó a vivir, hizo su morada, hizo su habitación. ¿Para qué? Para relacionarse con su mundo. No para estar en su galaxia personal, sino que vino y se hizo uno de nosotros. Y hemos contemplado su gloria, hemos sido testigos. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Él viene del Padre. Es por eso que es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que Él vino a hacer, a alumbrar su gracia y alumbrar su verdad. Y termina diciendo en estos versículos, Juan dio testimonio de Él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Y aquí reafirma el concepto de la preexistencia de Cristo. De su plenitud, versículo 16, de su plenitud, o sea, de su riqueza, de todo lo que Él es, de su extravagante riqueza, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Cuando Juan habla de que él da testimonio, él se está diciendo a sí mismo, yo soy testigo. Aquel que da testimonio es quien es testigo. La palabra testigo en griego también significa mártir. Y usted entiende la palabra mártir porque la ha escuchado varias veces. Es alguien que da testimonio mediante su muerte. Esta es la idea que quiere inferir Juan. Y esta es una de las preguntas que le hacemos al texto. ¿Qué quiere decir Juan cuando él dice que él da testimonio, que él es testigo? Él está diciendo, yo estoy dispuesto a morir por esta información. Si el más alto ejemplo de esto, que es Cristo, que es el testigo del Padre de alguna manera, muere por el mensaje que trae, yo estoy dispuesto a hacerlo. Entonces Juan toma el llamado, toma la misión, toma el propósito de Jesús y los hace suyos.
Porque Jesús viene a mostrarnos al Padre, la eternidad del Padre, y muere haciéndolo. Es un testigo, es un mártir. No por nada Jesús nos dice, cualquiera que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Muera a sí mismo. Si quieres ser testigo mío, vas a tener que enfrentar la muerte. Vas a tener que enfrentar martirio. Y no tiene que ser dramáticamente cierto. Para ellos, en esta época de la historia, era dramático. Morían en el circo romano, con los leones comiéndose a los cristianos, o siendo encendidos en llamas, o siendo muertos a través de los gladiadores. Pero él está diciendo, el testimonio que ustedes dan va a tener que costarles la vida. Así de importante es. Y en fin, si les va a costar la vida, no se preocupen, yo soy la vida. En Deuteronomio 18, Moisés dice estas palabras que Dios le dijo a él. Yo levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Le dice a Moisés Dios, pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo les mande. Él será mi testigo, dicen algunas otras versiones. Jesús es comparado con Moisés a lo largo del libro de Juan también. Porque Moisés fue llamado con una misión particular y para un propósito particular. Y es decir las palabras de Dios. Moisés es reconocido en el Antiguo Testamento como el enviado de Dios, como la persona que Dios escoge para enviarlo a liberar al pueblo. Jesús, por eso llamamos que Moisés es un tipo de Jesús. Y lo vamos a ver en varios textos. La comparación está centrada en dos conceptos. Solo dirá lo que Dios le indique, Moisés, pero también será el enviado de Dios. O sea, su autoridad viene de quien lo envía, no viene de otra cosa. Es lo mismo para Jesús. Para Jesús se revela en tres aspectos: en humildad, en obediencia y en total dependencia de Dios. Solo dirá lo que Dios le indique, obediencia, dependencia. Y también será el enviado de Dios, enviado al mundo que Él mismo hizo. Va a ser enviado en humildad. Este es el testigo que tenemos por delante. Jesús y Moisés representándolo desde el Antiguo Testamento. Una vez más, la idea de que Jesús está ligado al principio de la historia. Versículo 18, y para terminar. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. El Hijo unigénito, recuerda, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, pero no hijos unigénitos. ¿Qué es lo que está diciéndonos Juan al cerrar aquí? Jesús fue antes de la creación. Jesús es la creación. Jesús es la vida. Él es la historia que continúa. Nuestro papel es alumbrar al mundo, alumbrar su vida y su luz al mundo, siendo testigos de Él. Esto nos puede costar la vida. Porque los testigos son mártires en el concepto griego que Juan nos está diciendo. Pero entonces nos recuerda en este versículo 18, a Dios nunca nadie lo ha visto. Jesús es el que nos lo revela. Porque Él vive en unión íntima con el Padre. Esa unión íntima con el Padre que solamente tienen un hijo. Que solamente tienen los hijos de Dios. Él nos lo ha dado a conocer. Así cierra el resumen. Dios no puede ser visto a menos de que hayamos visto a su Hijo, quien vino como profeta, como testigo, como mártir, para recordarnos que Él es la vida, para recordarnos que Él es la luz. Y que a través de una relación que tengamos con Él, a través de nuestra recepción de Él, podemos también ser representantes de Él en la tierra.
a través de esta relación. Es como podemos conocer a Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Va a conocer a Cristo. Tiene que conocer a Cristo. Al Cristo de la historia. Al Cristo que es antes de la historia. Al Cristo que está en la historia. Al Cristo que es la historia. Esta es la historia que nos está contando Juan. Esta es la historia que viene por delante, que me emociona mucho contar. Esta es la historia que nos hace testigos, que nos hace mártires, pero que también nos hace hijos porque estamos en relación con Dios. Nos vemos la próxima semana con el resto del capítulo 1.